Sicarios nace como idea allá por el 2008, cuando contacto con Erdito Montana, a raíz de ver en su blog un dibujo de los personajes protagonistas que a posteriori fueron Philly Riot, y vamos elaborando ideas hasta que años después, en 2014-2015, llega el momento de lanzar el primero de los números, que es este en concreto, Olmito. Lo lanzamos primero todos los números del primer volumen, que son los 4 que os voy a enseñar ahora, en digital, tanto en castellano a través de nuestro sello Zona Cero Comic, como en Aces Weekly, una revista digital que gestiona el dibujante David Lloyd, famoso por ser el dibujante de V Vendetta, y al tiempo que se publicaba en inglés en Aces Weekly, también lo publicábamos aquí nosotros, pero en formato físico, en grapa, a través de nuestro sello Zona Cero, en un apaisado, teniendo en cuenta que el formato apaisado era el que podíamos utilizar también en el formato digital que utiliza la revista Aces Weekly. Vamos lanzando entre 2015 y 2017 los 4 números, que en orden son Olmito, como ya os he mostrado, después viene Colgados en el Desierto, que es el número 2, y después viene Saint Rose, que es el número 3, y después viene el último número que sacamos en 2017 de este primer volumen y que cerraba el ciclo, La maté por yugo. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo desde el primer volumen al segundo? Pues porque hemos estado involucrados ambos en diferentes proyectos también relativos al cómic, y porque queríamos preparar un ciclo nuevo de aventuras que salieran sin tanto tiempo entre número y número. ¿Cómo lo hicimos? Pues al final nos liamos la manta a la cabeza y decidimos hacer una campaña de crowdfunding a través de la web Berkami, y a pesar de los reparos iniciales y a lo largo de la campaña que parecía que no lo íbamos a conseguir, gracias a los mecenas pudimos llegar a la cantidad necesaria para financiar por entero el segundo volumen, que a diferencia del primero será en formato tradicional, o sea, abandonando el apaisado, y en un 24x17 tradicional, y en blanco y negro en vez de color. La idea era lanzar 4 grapas sin mucho tiempo entre el número y número, pero antes de lanzar el primero de los números y mandarlo a los mecenas, estuvimos pensando, y finalmente, si ellos dan el consentimiento en su mayoría, tenemos intención de hacer un volumen en formato tomo, posiblemente en tapa blanda, que era una de las aspiraciones a las que siempre hemos ido pensando que debemos alcanzar cuando empezamos con esta aventura del sello propio Zona Cero Comic. ¿Qué pasa? Que el producto está en producción, tenemos el dinero para hacer la tirada, y lo único que necesitamos es que haya alguien que nos distribuya a nivel nacional. Nosotros nos encargaremos, por supuesto, de abastecer a los mecenas de la campaña de crowdfunding, pero aún así tendríamos stock sobrante para que todo el que se haya perdido la campaña de crowdfunding pueda tener su tomo de Sicarios, el volumen 2, e incluso que pudiera comprar el volumen 1 en grapa. Con lo cual, ¿cuál es nuestra prioridad a la hora de necesidades?
alguien que nos distribuya en tiendas a nivel nacional, porque es una de las batallas que hemos dado por perdidas a la hora de encargarnos personalmente de colocar en tiendas tanto de las provincias de las que cada uno vivimos, como mandando paquetes a título personal. Con lo cual, si eres una empresa o un particular que estás interesado en ayudarnos a que Sicarios se pueda comprar en cualquier tienda de cómic o librería a nivel nacional, puedes contactar con nosotros a través del correo del sello, que es zona00comic@gmail.com, o visitar la página nuestra, que es el zona00.com, y rellenar el formulario de contacto para que podamos hablar y ver si podemos conseguir este objetivo. Muchas gracias.